La semana Mejora tu Score tiene el objetivo de despertar la conciencia de los ciudadanos sobre lo que es el score de crédito, cómo tener un buen score y cuáles son sus beneficios. Se trata de 5 días en los que hemos ido hablando del score de crédito, el crédito de las finanzas personales, el crédito y las finanzas personales, y la agenda de hoy día se enfoca en los mitos y realidades sobre el crédito, preguntas frecuentes que tienen los ciudadanos. Está a cargo de José Patricio Moreno, es un gusto, presidente de Deuda SOS y consultor en temas financieros y de riesgos, y la periodista Evelyn Tapia, quien será como una entrevista, le hará una serie de preguntas que los ciudadanos se hacen. Es especializada en economía con un magíster en prensa escrita. Pues lo único que les pido es cerrar los micrófonos y al final de las exposiciones tendremos también una ronda de preguntas, es decir, lo que vaya surgiendo pueden anotar en el chat y solventaremos junto con Evelyn. Muchas gracias y doy la palabra a José Patricio. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio. Inicialmente voy a hacer una pequeña presentación sobre algunos temas y luego pues entraremos conjuntamente con Evelyn a hacer un conversatorio un poco más animado. Quiero que este evento sea un poco interactivo con ustedes. Si es que existe alguna inquietud, pues no dejen de escribirnos por el chat de Teams y Luli me va a comentar cualquier cosa. Les pido que para empezar tratemos de responder a esta pregunta. La pregunta es, ¿cuándo fuiste tú beneficiado de tu primer préstamo? ¿Cuándo fuiste beneficiado de tu primer préstamo? Tenemos esta aplicación, les pido que por favor se conecten ya sea a través del icono o a través de www.slido.com y coloquen el número 623-391 para que podamos responder a esta pregunta. La pregunta es, ¿cuándo fuiste beneficiado de tu primer préstamo? Y las opciones son cuando yo tenía entre 0 y 5 años, cuando yo tenía entre 5 y 15 años, cuando tenía entre 15 y 18 años, de 18 a 25, de 25 en adelante y finalmente cuando que no hemos tenido nunca. Les pido que por favor vayamos respondiendo a la pregunta. Veamos que tengamos alguna masa crítica de respuestas para ver cuál es el resultado. La pregunta, repito, ¿cuándo fuiste beneficiado de tu primer préstamo? Entre 0 y 5 años, de 5 a 15 años, de 15 a 18, de 18 a 25 años, más de 25 años o nunca he sido beneficiado de un préstamo. Lo respondemos a través de la aplicación slido.com, código 623-391. Esperamos por lo menos a tener unas 5 respuestas más para pasar a ver el resultado. Yo ya tenía. Van a haber otras 2 preguntas adicionales en esta misma plataforma, así que por favor no se desconecten de la web o de la aplicación si es que lo hicieron a través de su teléfono, para que puedan ayudarnos a responder también las otras 2 preguntas que tenemos. Bien, ya tenemos 25. Veamos la respuesta. El 58% de las personas que han respondido en esta aplicación dice que su primer préstamo lo recibieron o lo fueron beneficiados del primer préstamo cuando tenían entre 18 y 25 años. Luego tenemos que el 30% de 25 años en adelante. Hay 7% de personas que dice que nunca fue beneficiado por su primer préstamo. El 3% entre 5 a 15 años. El 3% entre 15 y 18 años. Y nadie, absolutamente nadie, fue beneficiado de su primer préstamo de 0 a 5 años. Bueno, ahora ya hay
el 3% que ha respondido de esta respuesta. Veamos cuál sería la respuesta adecuada a esta pregunta. La pregunta-respuesta de nuestro primer préstamo se refleja en esta fotografía. En esta fotografía vemos a dos niños que están jugando. Seguramente uno de los dos niños le prestó al otro niño, a la niña, sus juguetes. Y ese seguramente también fue nuestro primer préstamo. La primera vez que nosotros recibimos un préstamo, que fuimos beneficiados de un préstamo, seguramente fue cuando estábamos jugando con nuestros hermanos, primos, amigos, en fin, y compartimos nuestros juguetes y nos prestamos los juguetes. Y aquí llega un tema interesante. ¿Fue un préstamo? Por supuesto que fue un préstamo. Un bien, un activo que era de una persona fue transferido a la otra persona para que lo pueda utilizar con el entendimiento de que debía ser devuelto, ¿sí? Y seguramente nuestros padres nos educaron, nos enseñaron a que devolvamos esos préstamos. Entonces, en realidad la respuesta adecuada debió haber sido que entre 0 y 5 años todos recibimos, estoy seguro de eso, nuestro primer préstamo. Y ahí es donde empezamos nosotros nuestra educación, nuestra formación sobre lo que tiene que ver los préstamos, el crédito también. El crédito ya no se trata de un préstamo de un juguete, se trata de un préstamo de dinero. En la sociedad basada en propiedad, nuestra sociedad está basada en propiedad, aunque aún cuando viésemos en sociedades de propiedades comunitarias, seguramente sería aún peor el hecho de que nosotros recibimos bienes de terceros y esos bienes de terceros nosotros tenemos un compromiso de cuidarlos y de tratarlos responsablemente. Toda esa educación, toda esa formación, todas esas experiencias que nosotros tenemos al haber prestado o al prestar, dejan una huella en las personas, ¿sí? Aquel niño al que le prestaban los juguetes y los rompía y los dañaba, probablemente no les íbamos a querer prestar más los juguetes, ¿sí? Y seguramente ese niño habrá aprendido que para que le puedan prestar tiene que ser más cuidadoso. Esa es la educación, esa es la formación, esas son las experiencias. Un principio elemental y fundamental es devolverlo prestado, ¿sí? Esta es la esencia fundamental del crédito. El crédito es una interacción entre dos partes que se atan, se unen a través de un acuerdo, de un contrato eventualmente, pero siempre va a haber un acuerdo de que se le proporciona al otro un bien, un activo, y ese bien va a ser devuelto. Va a ser devuelto en igualdad o en mejores condiciones eventualmente. Nosotros nos preguntamos aquí entonces, ¿cuándo y a quién hacemos un préstamo? ¿Sí? Entonces, pongámonos a pensar en el niño que le presta su juguete a otro niño, ¿sí? Y pongámonos a pensar en un banco que le presta un dinero a una persona, ¿sí? El niño va a ponerse a pensar y va a decir, ¿cómo fueron mis experiencias? ¿Cómo fue mi experiencia con este primo, hermano, amigo? Sí, yo le presté, me devolvió todo perfecto, claro, le vuelvo a prestar, ¿sí? Entonces esa historia se va quedando en la memoria y nos permite, como niños, tomar decisiones. Como banco sucede exactamente lo mismo. El banco lo que hace es guardar un registro o tratar de que se guarde un registro en algún lugar sobre el comportamiento de esa persona y en lugar de que el cerebro del niño esté funcionando, lo que está funcionando es una computadora seguramente. Una pregunta que nos debemos hacer también en este momento es sobre los sentimientos que nos genera una decepción. Es decir, nosotros confiamos en una persona, confiamos en la palabra, confiamos en un contrato con una persona y nos va mal. No se diga un atraco, un robo. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que están conectadas en este seminario alguna vez les han robado algo y ese sentimiento es espantoso, es muy feo, es muy desagradable. Lo mismo sucede cuando seguramente al niño que prestó su juguete no se lo devolvieron. Y lo mismo siente de alguna u otra manera, no solamente el banco que no recibe su dinero,
sino la responsabilidad que tiene subsidiariamente o fiduciariamente el banco con sus depositantes. En conclusión, la esencia de la actividad crediticia está en el comportamiento humano y por lo tanto hay que conocerlo. Esto es lo que deriva en el tema de la discusión de esta semana sobre el score, sobre los créditos. Esta es la esencia. Básicamente lo que queremos es un poco conversar cómo se ha estructurado y esquematizado la organización y el registro de información que nos permita a nosotros justamente conocer el comportamiento humano en relación a su seriedad, a su seguridad. Habiendo dicho esto, pasamos a hablar unos pocos temas sobre el concepto del score. Y cuando hablamos del score, yo conversaba con el presidente de Valburó y le decía, bueno, cuando vamos a hablar del score, vamos a hablar de cuál score. ¿Cuál es el score? ¿Existe un score? ¿Sí? Y la verdad es que existen cientos de scores. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos conciencia de que cuando hablamos deberíamos hablar de cuál score estamos hablando. En este caso, durante esta semana estamos hablando de los scores que calculan normalmente los burós de información crediticia. Ese es un poco el tema del score a lo que nos estamos remitiendo. ¿Qué es el score? El score es una simplificación. En lugar de tener un registro de todas las veces que le presté el juguete a mi amigo, simplifico en un solo dato. En lugar de tener que ir a ver cada operación que una persona recibió en calidad de crédito, lo que hacemos es ir a ver un solo dato, una simplificación, un número. Este número tiene una bondad que le simplifica, que nos permite tomar decisiones más rápido, pero también tiene ciertas limitaciones. Y esas limitaciones son bien conocidas por quienes ponen en riesgo su dinero al entregar préstamo. Básicamente, las decisiones no se toman basadas única y exclusivamente en un score. El score es un solo número. El score, digamos, de un buró de información, porque, ojo, pueden haber varios burós y cada buró tiene su propio score y esos scores normalmente son distintos. Tienen la misma tendencia, es decir, cuando suben juntos, cuando bajan juntos, pero no necesariamente es el mismo valor. Ese número nos informa al mismo tiempo muchas cosas, pero tampoco nos está informando de algo puntual, es decir, no nos está diciendo esta persona no pagó tal crédito, ¿sí? Esta persona tiene una tarjeta de crédito que la ha manejado mal, ¿sí? No nos dice ese detalle puntualmente. Sí nos dice cuál es la probabilidad de que esa persona incumpla. Dado que ese número, ese cálculo no deja de ser un valor estocástico, es decir, hay variabilidades. Si bien nosotros podemos decir existe un 5% de probabilidad de que incumpla, de que no pague o que entre en mora una persona, eso no quiere decir que no vaya a suceder. Va a suceder probablemente 5 de cada 100 oportunidades. ¿Cuáles son los elementos de un score? El score une dos componentes. Une lo que se llama el scorecard. La persona es una tarjeta de información. En esta tarjeta de información nosotros tenemos el detalle de 80, 300, 400, una serie de datos. Esos datos pueden ser directos o computados y tenemos ese es el scorecard, es decir, digamos, la materia prima para el cálculo del score. Esa materia prima se mete en una caja negra, se le aplica una fórmula secreta, un algoritmo, que es una regla o un modelo matemático cuantitativo, que unido todos esos datos con esa forma de calcular nos da un número, ¿sí? Ese es el score. En este score se podría incluir cualquier información y de hecho los analistas utilizan su creatividad para incorporar siempre variables que sean relevantes para tratar de cuantificar este fenómeno. Sin embargo,
dos temas que tienen que primar son primero el sentido común y segundo la relevancia estadística. Es decir, los burós de información, los analistas de cada lugar donde se hacen estos cálculos, en otros países no son solamente los burós de información. En nuestro país, aparte de los burós de información, cada entidad tiene también sus propios modelos de score. Hay scores de distintos tipos. Y cada entidad pues utiliza su forma de aplicarlos y utilizarlos. Muchas entidades en el país utilizan solamente los scores de los burós de información, lo que sería un error, deberían siempre complementar con otras informaciones. Pero les decía yo también el sentido común. El sentido común se refiere a que si es que existe una variable, esa variable tiene que tener una lógica. ¿Sí? Es decir, ¿por qué va a subir mi score si es que yo estoy pagando puntualmente mis créditos? Hay sentido común, ¿sí? Porque puede suceder que estadísticamente tengamos un fenómeno y ese fenómeno no se verifica con el sentido común. También debería ser eliminado en caso de que no sea así. Por ejemplo, cuando el signo es distinto, es decir, nosotros pensamos que un fenómeno o sabemos que un fenómeno debe afectar positivamente y termina afectando negativamente. ¿Por qué tenemos y por qué hablamos ahora de scores? Porque la capacidad de procesamiento y de almacenamiento que hoy día tenemos a nivel mundial, en los procesadores, en los teléfonos, en las computadoras, ofrece nuevas posibilidades. Lo que antes se calculaba en una computadora que ocupaba un edificio entero, probablemente hoy se hace en el más malo de los teléfonos celulares que existen en el mundo, de hace 5 o 10 años incluso. Entonces, existe la posibilidad de utilizar tanto la capacidad de procesamiento como el almacenamiento. Y esto deriva también en nuevos modelos para análisis de la vida actual. ¿Sí? Los millennials, la conectividad, la globalización. De hecho, por ejemplo, hay scores que se computan y se calculan en base a información y datos, es decir, scorecard vendría de cómo usamos los teléfonos celulares. Entonces, una persona utiliza el teléfono celular de una manera, esa información el teléfono la guarda, se crea un scorecard y se procesa un algoritmo para tener un score. Y se dan créditos en base a eso, ¿sí? En base a el comportamiento de esas personas. Estos scores no son los scores que entregan los burós de información, son otros scores, pero se los utiliza también para la toma de decisiones y para la concesión de créditos. Cada buró tiene su propio modelo y los valores son diferentes entre ellos. Esto ya lo habíamos comentado y mencionado. Y finalmente, cada institución, cada banco puede tener sus propios scores, modelos y políticas. Entonces, lo que hacen normalmente las instituciones financieras, digamos, es recolectar los scores que ellos pueden acceder, recolectar y también recolectar la información que a la larga se va a incorporar para calcular ese score, es decir, el reporte de información del Buró de Información. Muchas instituciones financieras guardan toda la información del Buró de Información y en base a esa información hacen su propio cálculo de modelos. Incluso los propios burós de información ofrecen el servicio de customizar o personalizar para cada institución sus propios modelos, en los cuales incluso utilizan información histórica propia de la institución o información adicional que se puede incorporar. Pero en todo caso, tratemos de circunscribirnos a los scores de los burós de información y en particular al score que proporciona Aval Buró. Hemos hablado entonces de dos temas. Hemos hablado del origen del crédito, de nuestros primeros créditos, más que créditos, préstamos que recibimos, cómo la responsabilidad fiduciaria que teníamos cuando teníamos 2 años ha ido creciendo conforme ha pasado el tiempo hasta que nos han dado créditos y dinero en base a nuestro comportamiento.
Y luego hemos visto un poco sobre los conceptos del score. Ahora vamos a hablar sobre los mitos y verdades de los scores, los mitos y verdades sobre la concesión de crédito. Al hablar de estos mitos y verdades, es otro tema que conversaba también con algunas personas. Es importante que las preguntas que hagamos sean lo más concisas y exactas, definiendo el contexto y hacer las preguntas con claridad. Ahí vemos en la imagen un círculo con un ganchito en el piso, y ese círculo con el ganchito en el piso para la persona que está a la izquierda es un 6, para la persona que está a la derecha es un 9, ¿sí? ¿Cuál de los dos tiene razón? ¿Para cuál de los dos es la verdad y para cuál de los dos es el mito? Y la respuesta es que para los dos. Entonces, muchas veces, y por lo general cuando yo dicto clases a mis estudiantes, les digo que la respuesta a todas las preguntas que normalmente yo hago es depende. Sin embargo, ellos van a tener que decirme de qué depende. Y aquí vamos a tratar de hacer las preguntas en el contexto más claro posible y tratar de conversar de qué dependen estos factores que podrían afectar. Bien, veamos una pregunta nueva. ¿Los burós están obligados a publicar los scores? Esta es una pregunta que también les pido que ingresemos o vayamos nuevamente a nuestra aplicación donde estábamos trabajando y pasemos a la siguiente pregunta. ¿Los burós están obligados a publicar los scores? Les pido que por favor respondan si es que esto es verdad, si es que esto es un mito o si es que esto depende, ¿sí? Si ustedes por favor van respondiendo, también vamos a tomarnos un poquito de tiempo para que ustedes vayan haciéndolo. A las personas que se han conectado recientemente pueden hacer su respuesta conectándose al icono que ustedes ven ahí. Seguramente les va a tocar responder la primera pregunta que habíamos realizado. El código para entrar a estos cuestionarios es el 623391 en slido.com. Si es que vamos viendo un poquito más de respuestas, podemos avanzar con el resultado. Esperemos por lo menos 10 respuestas más hasta que lleguemos a 30. Los burós están obligados a publicar los scores. ¿Es esto verdad? ¿Es esto un mito o depende? Y tenemos que el 43% ha respondido depende, y es una respuesta interesante, muy interesante. La segunda respuesta es 34%, dice que es verdad, y el 24%, 23% ahora, dice que es un mito, ¿sí? Muy interesante esta respuesta. En realidad, aquí no podemos decir que depende o no depende, estamos hablando de una norma, estamos hablando de una norma que está establecida jurídicamente, ¿sí? Y la verdad es que eso es un mito. Los burós no están obligados a dar un score, ¿sí? Los burós están obligados a entregar información crediticia y del historial crediticio. La entrega del score es un servicio de valor agregado, es un cálculo, un procesamiento, es un servicio que dan los burós. Entonces dicen, los burós lo que hacen es, bueno, ya que tenemos toda esta información, como valor agregado te voy a ayudar computando la historia, haciendo una serie de procesamientos para darte un score. Están obligados a publicar la información crediticia, pero no es obligación publicar un score. Esto es interesante. El score que entregan los burós de información es una suerte de herramienta estratégica de promoción. Para ellos es conveniente dar un score, ¿sí? El score de tal empresa, el score de aval, ¿sí? Es decir, va a tener una marquita ahí que puede ser interesante e importante. También hablemos un poco del tema de la central de riesgos. Mucha gente dice, estoy en la central de riesgos. La verdad es que la central de riesgos ya no existe. Existió hace mucho tiempo, pero ya no existe en la central de riesgos. Sí existe dentro de la Superintendencia de Bancos una unidad de consolidación de información. Esta unidad de consolidación de información
dentro de la superintendencia puede dar la información. Hasta donde yo conozco, la superintendencia no computa un score propiamente dicho. Esto me lo podrían corregir si es que alguien tiene la información correcta y exacta, pero hasta donde yo conozco... Sí lo hacen, José Patricio. Sí dan un score, ok. Correcto. Dado que la superintendencia proyecta tener su propio buró de información crediticia. Entonces ellos también están haciendo su propio cálculo y están entregando su número a la entidad. Pero ya no existe la central de riesgos. Es interesante recordar el origen de esta central de riesgos, porque el origen de esta central de riesgos sí era una lista negra. En su origen, la información que se daba era siempre negativa. Es decir, si es que nosotros nos remontamos 25 años para atrás y se exigía que exista un repositorio de información, lo que se buscaba es tener solamente los casos negativos, y estar en la central de riesgos o estar en esa lista negra era algo malo. Después la central de riesgos cambió y ya no daba solamente la información negativa, daba toda la información. E incluso en algún momento se daba, incluso los buros de información crediticia daban una calificación crediticia, ahora ya no lo hacen, solamente dan los montos que deben y la antigüedad de esas deudas. Antes daban una letra, daban la A, la B, y eso determinaba cuál era la provisión que tenían que hacer los bancos. Ahora ya no dan esa información los buros de información, porque tampoco se los proporcionan a ellos, ¿sí? Entonces ha ido evolucionando este tema, y ese tema de la central de riesgos es un tema que sí quedó marcado, yo diría que negativamente, a pesar de que al final de sus tiempos ya era digamos, proporcionaba información tanto positiva como negativa. Y sí generó una suerte de problemática en el sentimiento hacia los buros de información, más que los buros, a los reportes de información crediticia. Vayamos a una tercera y última pregunta. ¿Es malo o es bueno tener deudas? ¿Sí? Si por favor vamos nuevamente a nuestro slido.com, ¿sí? Y respondemos esta tercera pregunta. Si es que tener deudas es malo, ¿ese es un mito? ¿Es una verdad o depende? Si por favor me ayudan con sus respuestas, yo les agradecería mucho. Vamos a ir viendo cómo siguen entrando las respuestas para ver cuál es la opinión de nuestro selecto grupo de webinars. Esperemos unas personas más que respondan si es que es bueno o es malo tener deudas. Yo ya me vuelo cuál va a ser la respuesta que la mayor cantidad de gente la da, y es depende, es evidente. La respuesta correcta, yo diría, debería ser mito, por eso está en verde. Y vamos a ver un poquito sobre las deudas buenas o malas, ¿sí? Pregunto yo, ese primer préstamo del que hablábamos en la primera lámina, ¿sí? Es decir, cuando compartíamos con nuestros amigos y primos nuestros juguetes, ¿fue bueno o fue malo? Bueno, ahí la respuesta puede ser depende, ¿no? Puede ser que haya sido bueno, puede ser que haya sido malo. Pero sin embargo, si es que nosotros nos prestaban el juguete y nosotros lo devolvíamos, estábamos contentos porque estábamos jugando con un juguete que no teníamos, ¿sí? Esta es una primera reflexión. Una segunda reflexión es que lo importante es la responsabilidad. Lo importante es con qué grado de responsabilidad se han manejado esos préstamos. ¿Con qué grado de responsabilidad se lo pedía? Ojo, ¿con qué grado de responsabilidad nosotros pedíamos algo? ¿Y con qué grado de responsabilidad asumíamos ese compromiso? En el tema de las deudas, hay unos incentivos perversos y hay deudas que son malas. Y esas deudas que son malas son cuando nosotros nos sobreendeudamos. Yo les quiero contar dos casos reales sobre este tema del sobreendeudamiento que nosotros los hemos conocido. Los dos son de dos personas que tienen un salario básico de $400. El uno es un guardia de seguridad. Este guardia de seguridad recibía, pues,
$400 de sueldo mensuales y como parte de su vinculación con una empresa, recibió un crédito que se llama de nómina, es decir, le dieron el crédito a la persona y le hacían la retención de los pagos directamente del pago de la nómina a través de la empresa. Esto es muy común. Suele ser en ciertos casos el primer crédito de las personas, es decir, vamos a trabajar y dentro de la empresa existe la posibilidad de que nos den un crédito, un banco o una institución financiera. Resulta ser que este guardia de seguridad recibió su crédito, lo pagó en base a su trabajo, en base a los débitos que le hacían de la nómina, obtuvo un buen score de crédito, por supuesto, automáticamente él se endeudó, fue pagando, y lo que sucede, y les debe haber pasado a ustedes, es que se hacen corridas masivas de datos sobre estos clientes. Entonces, las instituciones hacen unos listados y hacen unas preaprobaciones de crédito y nos llaman a ofrecer tarjetas de crédito, nos llaman a ofrecer créditos. Entonces, a este guardia le ofrecieron unas tarjetas de crédito y tomó las tarjetas de crédito. Resulta ser que este guardia fue creciendo en cuanto a su endeudamiento y tomaba estas tarjetas de crédito, hacía adelantos en efectivo y prestaba este dinero en el chulco, ¿sí? Es decir, este guardia tuvo su primer crédito, tuvo tarjetas de crédito, sacó la plata de los tarjetas de crédito y se quiso poner su propio negocio financiero, que es ilegal, ¿sí? Que es ilegal además. Resulta ser que hubo crisis en el país y esas personas a las que él le prestaba la plata ya no le pudieron devolver la plata, ¿sí? Es decir, el chulquero perdió su dinero. Y cuando se dio cuenta, él tenía deudas por $30,000 en el sistema financiero, en tarjetas de crédito, y evidentemente nunca las pudo pagar, ¿sí? Esa deuda es una deuda muy mala. Es muy mala porque no está sustentada en una operación legítima. Segundo, porque no tenía una capacidad real de pago propia, sino que estaba sustentada en el aire. Un problema. El otro caso es de una empleada doméstica. Esta empleada doméstica también obtuvo un crédito en una entidad de artefactos de casa, ¿no es cierto? Seguramente habrá comprado una cocina a crédito. Una vez que pagó puntualmente su cocina a crédito, le ofrecieron más créditos y ella tomó más créditos. Y llegó un momento en el que ella no podía pagar su cuota. Entonces, para pagar su cuota, lo que hizo es tomar nuevos créditos y fue con el famoso tapahuecos, ¿cierto? Entonces, sacaba un crédito para poder pagar el anterior y sacaba un crédito para pagar el anterior. Esta señora terminó con una deuda de $10,000 en seguramente 4 o 5 entidades financieras. Los dos sujetos de crédito que les acabo de hablar siempre tuvieron excelentes scores. Los dos tuvieron alto score, ¿sí? Siempre tuvieron un buen score hasta que se dio el problema. Evidentemente la señora no pudo terminar de pagar su endeudamiento, terminó sobreendeudada, ¿sí? Entonces, si es que no se lo maneja con responsabilidad, las deudas pueden ser malas, pueden ser un mal amigo, muy mal amigo. ¿Es legítimo y válido no tener deudas? ¿Sí? Hay personas que prefieren no tener deudas. En ese caso, lo que hacen es no dejar de poder, o digamos, dejan de anticipar su futuro ahorro a través de endeudarse, ¿sí? Que ese es el valor que genera el crédito. El crédito lo que nos hace es los ahorros futuros poderlos anticipar. Y los anticipamos en un monto agregado, ¿sí? La cultura del crédito en otros países es muy grande. En países del norte es imposible comprarse una casa si uno no se endeuda, ¿sí? Y endeudarse suele ser la mejor opción y prácticamente todas las personas se endeudan. En el ámbito corporativo es básico, es esencial tener endeudamiento, es una herramienta esencial. Si es que no hubiese la posibilidad de que las empresas, las corporaciones se endeuden, no podrían operar. Ellos no podrían, es imposible que todos los negocios funcionen con sus propios recursos. Necesitan los recursos de otros que son prestados para ser intermediados.
Algunas preguntas que se hacían es cómo obtengo el crédito por primera vez. Lo importante es que lo hagamos siempre con máxima responsabilidad, que nosotros tengamos conciencia de que se nos está dando una oportunidad, se está confiando en nosotros y como confianza nosotros tenemos que responder. Puede ser, por ejemplo, un primer crédito como el de la señora, como el de la persona que hemos hablado. Pueden darse incluso posibilidades de tarjetas de crédito, incluso tarjetas de crédito que nosotros vayamos con nuestros ahorros pequeños, le decimos al banco, estos son mis ahorros, son $500 de ahorro, por favor denme una tarjeta de crédito con $500 de cupo y esos ahorros yo los dejo como garantía. Al dejarlo como garantía, nos dan una tarjeta de crédito y conforme nosotros vamos manejando bien nuestro crédito, nos van aumentando los cupos y vamos pagando los créditos, ¿sí? ¿Qué debo hacer para que me den un crédito? Pues para que me den un crédito yo tengo que ser sujeto de crédito. Y aquí yo me hago una pregunta. Cuando nosotros vamos a pedir un crédito, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, si yo estoy en el otro lado, ¿me diera a mí mismo el crédito? ¿Yo estoy seguro que lo puedo pagar? Si yo tengo seguridad de eso, probablemente sí, voy a tener confianza, e incluso va a ser más fácil pedir el crédito, ¿sí? Pongámonos en el otro lado, seamos abogados del diablo de nosotros mismos antes de ir a pedir un crédito. Y digamos, ¿me merezco? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Vale la pena? ¿Soy lo suficientemente responsable para este crédito? Otra pregunta es si es que debemos aceptar las tarjetas de crédito preaprobadas. Yo supongo que a todos o a la mayoría de los que estamos aquí nos han llamado a ofrecer estas tarjetas de crédito. Pueden ser buenas o pueden ser malas. De hecho, cuando nosotros vemos estas tarjetas de crédito, vamos a ver que en los scores normalmente van a mejorar el score. ¿Por qué? Porque mejora mi cupo y ese cupo de crédito, si es que no lo estoy utilizando, lo que hace es que libera un poco mi consumo de ese cupo. Normalmente los scores de crédito analizan cuánto del cupo estoy yo utilizando. ¿Sí? ¿Qué parte del cupo estoy utilizando? Entonces, si tengo una nueva tarjeta, lo que hace es que ese porcentaje se va a reducir. Ahora, si es que esa tarjeta de crédito lo que yo voy a hacer es recibirla y al día siguiente ir a hacer una fiesta, probablemente sea una muy mala decisión. Es importante que nos eduquemos financieramente, es importante que entendamos que el crédito tiene que estar asociado al propósito del crédito. Es decir, si es que yo voy a endeudarme en un bien, ese bien tiene que estar asociado a las condiciones del crédito que yo voy a recibir. Aquí tengo otros mitos sobre el score, ¿sí? ¿Sobre cuál score? El de los burós estamos hablando exclusivamente. Una primera pregunta, y de hecho el presidente Correa lo ha mencionado, es si afecta o no mis posibilidades de empleo. Otro mito es, ¿qué pasa si me caso? El historial de las dos personas se mezcla y se une en un solo score. Una tercera es la información demográfica, la información de mis activos, es decir, el dinero que yo tengo, el carro, la casa o las máquinas, en fin, y mi capacidad de pago, es decir, mis ingresos afectan al score. El uso de las tarjetas de débito, ¿sí? Afecta mis scores. Cuando yo voy al supermercado y pago con mi tarjeta de débito o uso mi tarjeta de débito, ¿eso es bueno o es malo para mi score? Cerrar las tarjetas de crédito que no uso, ¿mejora mi score o no mejora mi score? Si es que existen empresas o tramitadores que nos pueden mejorar el score. Otra pregunta. Si es que solo las buenas personas tienen buen score y las malas tienen mal score. Si es que solo las personas, digamos, si las personas acaudaladas tienen buen score. Las respuestas están acá. Veamos uno por uno. ¿Afecta mis posibilidades de empleo el score? No debería. José Francisco, disculpa que te interrumpa, estamos ya sobre el tiempo y tenemos un montón de preguntas para ir avanzando. Ya, muy bien, gracias. No debería afectar mis posibilidades de empleo, eso es inconstitucional y de hecho debería establecerse y reforzarse de que eso no es legal, a pesar de que probablemente el empleador va a querer saber si es que la persona va a estar tranquila o no en su empleo y va a poder o está pensando permanentemente
en sus deudas. Ahí es importante que las empresas también den educación financiera a sus empleados. Si se casan, no se unen los historiales de crédito, cada persona tiene su propio historial. Lo que va a suceder es que cuando ellos dos tengan créditos conjuntos, sean codeudores, van a tener la mismo historial de pago de esas deudas. La información demográfica, activos, no afecta. De hecho, el día lunes hubo ya una conferencia en donde se vio esto. El uso de tarjetas de crédito no tiene nada que ver con el crédito porque no son créditos, son de débito, son solamente de pago y el dinero sale directamente de las cuentas bancarias. Cerrar las tarjetas de crédito que no uso mejora el score, no necesariamente, aunque podría ser en ciertos casos. ¿Existen empresas o tramitadores que mejoran el score? No existen, eso no existe. Solamente un buen plan disciplinado de trabajo en mis finanzas van a mejorar el score. No existe un asesor, no existe un tramitador. Lo que pueden tener ustedes es consultores en sus finanzas personales. ¿Solo las buenas personas tienen buen score? No es verdad. Hay buenas personas que tienen mal score y hay malas personas que tienen buen score, desgraciadamente. Y las personas acaudaladas pueden tener buen score o mal score. Pueden tener mucha plata, pero pueden tener un mal score. Voy a pasarme estas preguntas porque ya se las ha tratado básicamente en otros temas, ¿sí? Estar en el buró no es malo. El banco me negó un crédito por estar en el buró. Bueno, depende de una serie de factores. Ya los vamos a conversar también un poco más adelante. Si reviso muchas veces mi score se baja. Depende. Si es que la reviso yo, no baja. Si lo revisa otras personas, es posible que quien analice diga, está pidiendo muchos créditos o si quiere sobreendeudar. ¿En cuánto tiempo recuperamos el score? En ciertos casos puede demorarse 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo de qué tan complejo es el tema. ¿Cómo es la subida y bajada de puntos? Cuando ese scorecard se actualiza con los datos, se actualiza el score. Es decir, tengo nuevos datos de scorecard, tengo un nuevo score. Por la pandemia que me quedé sin trabajo, ¿qué debo hacer? Debo hacer un diagnóstico y debo enfocar en resolver mis problemas financieros. Conclusiones. La humanidad entera ha sido objeto de un préstamo alguna vez. Y todos hemos concedido préstamos. Todos hemos prestado alguna vez algo, todos hemos recibido en préstamo algo. Esa experiencia, buena o mala, ha marcado los caminos y la historia. Esas experiencias hacen historia. Es indispensable educarnos financieramente, es importante que sepamos sobre las finanzas personales. Una felicitación a todas las personas que están aquí y a quienes nos escuchen con ese propósito. Es importante canalizar oportunidades para quienes hayan tenido tropiezos. Esto es importante. Ayer se hablaba de la integración de las personas al sistema financiero. Hay que integrar también o reintegrar a quienes han tenido malas experiencias. En especial sobre el tema de la pandemia, es importante tener un diagnóstico de nuestra realidad y potenciar nuestras destrezas de resolución de conflictos. Esos son los temas. Ustedes en Deuda SOS, si es que desean en algún momento, pueden meterse ahí, hay algunos elementos que les pueden ayudar. El decreto presidencial de apoyo es positivo, pero se requieren más iniciativas de encuentro para canalizar soluciones más amplias. Y yo quiero aplaudir el esfuerzo que hace Aval en justamente lo que nos mencionaba en los láminas anteriores, en el tema de integrar distintas entidades que puedan apoyar para estos propósitos. Mil disculpas por haberme pasado del tiempo, especialmente a Evelyn. Estamos listos. Adelante, Evelyn. No te preocupes, José, más bien felicitarte porque creo que en la presentación has logrado abarcar la mayor parte o muchísimas preguntas que suele tener el ciudadano de a pie y bueno, ha sido bastante útil poder irlas abordando. Ahora yo quisiera, bueno, primero comenzar destacando que es súper importante que podamos estar presentes el día de hoy en este evento porque la educación financiera es clave para poder avanzar en la inclusión de más personas, de más ecuatorianos al sistema financiero, que puedan acceder a los créditos que, como tú muy bien decías, son herramientas para las empresas, para cumplir metas para las personas. Entonces, qué mejor que este tipo de eventos que le permiten al ciudadano de a pie comprender mejor qué implica un crédito, qué implica un score, y quizás muchas preguntas que parecerían lógicas u obvias para los expertos, pero para
un ciudadano que no ha tenido la oportunidad de acceder a una educación financiera, pues resulta muy, muy útil. Y yo quería comenzar, bueno, antes de abordar algunas preguntas que he recibido de conocidos, de personas que sabían que íbamos a estar en este evento, también de las personas que ya están conectadas. Lourdes me ha pasado algunas preguntas. Quería comenzar contándoles, también compartiendo una experiencia en este espacio, porque me parece bastante importante. Es algo que tú mencionabas hace algún momento, que es cómo obtener ese primer crédito. Y en mi experiencia personal me puse a recordar cuando hiciste la pregunta, ¿cuándo tuvimos nuestro primer préstamo? Obviamente no pensé en lo del juguete, pero sí me llevó un recuerdo bien importante en mi vida. Ya hace algunos años, yo necesitaba una tarjeta de crédito, no tenía historial crediticio, obviamente, no sabía que necesitaba tenerlo, pero yo me conocía y yo sabía que iba a ser una buena persona pagando. Y fui a varios bancos a pedir una tarjeta de crédito a los 21 años. Yo ya tenía un trabajo desde los 19, pero no me daban ninguna tarjeta de crédito. Era súper frustrante ir de banco en banco mostrando mi certificado laboral y explicando para qué quería mi tarjeta, porque era específicamente para poder viajar a un intercambio fuera del país y me pedían una tarjeta de crédito y era tan frustrante no conseguirla. Y bueno, tantos años después entender por qué era que no me la daban, era porque no tenía un historial, no me conocían. Y mi palabra, obviamente, a la señorita que estaba en el counter o al señor que está en el counter no le bastaba. Entonces es súper importante para mí poder estar ahora en este espacio en el que, bueno, años después tuve la oportunidad de aprender sobre estos temas ejerciendo el periodismo en la rama económica. Entonces me siento bastante honrada de poder participar y también hacerle llegar algunas preguntas que hemos recibido de los ciudadanos, de quienes están también conectados en este momento. José, entonces, una de las preguntas que tengo yo acá, y quizá va a ser bastante sencilla de responder, se la voy a leer en este momento. Dice, ¿el score de una persona podría tener errores pese a que, como usted explicaba, existen cálculos matemáticos? ¿Hay probabilidades o posibilidades de que existan errores en esos cálculos? A ver, habría que entender qué definimos por error, ¿no es cierto? Pueden existir siempre muchos errores, es posible que existan muchos errores. Yo supongo que a lo que se refiere la persona es si es que en el scorecard, es decir, los datos de la persona, si es que en esos datos de la persona podría existir un error. Sí puede ser eso, y puede ser, y de hecho, muchas personas solicitan que se corrijan esos datos, solicitando ya sea a la institución que reporta la información y también reportándolo al buró, que esa información sea corregida y revisada. Es decir, puede siempre existir un error en la proporción digamos, en la información que nos están dando. No es un tema común, pero podría suceder. Podrían suceder también errores en el modelo, es decir, que el modelo no se lo haya elaborado adecuadamente. Sin embargo, esos errores yo los descartaría por la experiencia, porque ya tampoco es que es tan complejo ahora como lo era antes, ¿no? Antes había que hacer los cálculos a mano. Antes se hacía las regresiones y los análisis a mano, literalmente. Ahora hay repositorios y procesadores que nos permiten hacer cálculos maravillosos. Entonces, sí puede ser que haya errores, esos errores normalmente se puede corregir. Perfecto, qué bueno saberlo, porque quizás hay muchos ciudadanos que sienten que tal vez ha habido algún tipo de problema con el score que se les ha asignado. Otra pregunta, José, dice, ¿cuál es la diferencia entre tener carácter de pago y tener capacidad de pago? Porque me imagino que hay muchas personas que sienten o tienen toda la intención de pagar sus deudas y precisamente en este momento económico complejo que vive el país, no pueden cumplir con sus deudas, pero tienen esa disposición. Entonces, expliquemos un poco cuáles pueden ser esos escenarios para poder tener en claro qué es carácter de pago, qué es la capacidad de pago. Okay, supongámonos un ejemplo hipotético, ¿sí? O pongamos el caso que yo les hablaba. La señora
empleada doméstica que se sobreendeudó, que terminó con una deuda de $10,000, tiene un excelente carácter de pago, ¿sí? Ella hizo todos los sacrificios que estuvieron a su alcance para pagar. Ella siempre quiso pagar, pero su capacidad de pago era $400 mensuales. Hasta ahí le llegaba, menos lo que ella tenía que utilizar para sobrevivir y subsistir y demás. Entonces, digamos que ella tenía una capacidad de pago mensual de $80, ¿sí? Esa era su capacidad de pago, pero estaba sobreendeudada y tenía un excelente carácter. Ella quería pagar, ella tenía la voluntad de pagar, ella buscó mecanismos no los adecuados para pagar y pagó. Otro ejemplo, yo pago mensualmente $100 en una tarjeta de crédito. Y voy al banco y le digo, yo quiero que me dé un crédito a $100,000 porque yo he pagado durante 3 años $100 mensuales a su tarjeta de crédito. Entonces, yo quiero $100,000 de crédito. No, van a decir, la capacidad de pago para ese crédito, sí, usted no la tiene. ¿Por qué? Porque para pagar sus $100,000 usted necesita pagar $1,000 mensuales. Y su sueldo solamente es de 700. Entonces, no tiene capacidad de pago. Perfecto, José. Y ahora que menciona esto de la capacidad de pago, no sé si sea muy complejo o quizá no, que nos puede explicar un poco cómo la persona puede determinar cuál es su capacidad de pago. Yo he leído algunos artículos, es una fórmula bastante sencilla, pero comparta por favor con las personas cómo pueden ellos identificar cuál es la capacidad de pago. Quizás el término resulta poco familiar, pero ¿qué es la capacidad de pago y cómo saber cuál es mi capacidad de pago? Muy bien, lo que tenemos que relacionar ahí es cuál es el sobrante, entre comillas, ¿sí?, de nuestro ingreso, es decir, nuestro ingreso menos los gastos que nosotros realizamos. Lo que nos queda es lo que nosotros podríamos eventualmente, restando además un monto para emergencias y para ahorro, cuánto de eso queda para poder pagar los créditos, ¿sí? Normalmente esto puede representar un 10-20% del ingreso, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos pagar mensualmente. Esto lo relacionamos con la cuota del crédito. Entonces, nosotros podemos tener créditos con un plazo muy largo o más corto, ¿sí? Dependiendo de esos plazos, la cuota va a ser más alta o más corta. Nosotros relacionamos, si es que la cuota que yo tengo que pagar es menor o igual, o idealmente menor que mi excedente, yo tengo un excedente de capacidad de pago. Es decir, si es que yo tomo en cuenta todos mis gastos y una asignación para ahorro, ¿cuánto me queda? Eso es lo que yo puedo destinar a los préstamos nuevos que me voy a endeudar. Claro, tengo entendido que suelen recomendar los expertos en finanzas personales que sea un 40% de los ingresos netos, ¿no? Como para que el restante, como usted dice, pueda servir para el ahorro o para imprevistos, que es algo que los ecuatorianos generalmente no hacemos, ¿no? No guardamos para eventuales eventos no esperados, ¿no? Sí, bueno, podríamos demorarnos todo un seminario en el tema, y de hecho les recomiendo el seminario que dio Carlos Bambino para Aval y que está en sus páginas web sobre este tema, que aborda íntegramente este tema de una manera muy extensiva. Sí, me parece bastante importante poder hacer énfasis en esto de la capacidad de pago, porque, bueno, he tenido yo la oportunidad de conversar con muchas personas de mi edad, millennials, 30 y pico de años, que tienen muchas deudas por temas educativos, créditos educativos, tienen viajes que han pagado, porque los millennials tienen esa característica de que quieren conocer el mundo, pero no toman en cuenta este tema de la capacidad de pago, José. Entonces, quisiera hacerle otra pregunta con respecto a lo que puede pasar si estamos sobreendeudados. Me pregunta una persona acá, ¿el sobreendeudamiento puede llevarme a la cárcel? No hay cárcel por deudas en este país, ¿sí? Eso no existe. Lo que debería y podría llevar es a una bancarrota, a una insolvencia, que tampoco se lo aplica de la manera más adecuada. Sobre ese tema deberían establecerse mecanismos innovadores para la resolución de esos conflictos y buscar la respuesta a esos problemas.
Hay un modelo, por ejemplo, canadiense, se llama Consumer Proposal, se llama, en el cual los deudores evalúan con un tercero intermediario sus capacidades y se lo presentan a los acreedores para que ellos modifiquen el esquema de pagos que tiene esta persona. Esta persona tiene que comprometerse a muchas cosas, entre ellas a tener educación financiera, a dejar de utilizar sus tarjetas de crédito para regularizar esos pagos y ponerse al día. En este caso sí es posible hacerlo. Es importante que tengamos un diagnóstico claro de nuestra situación y, como yo decía, que tengamos destrezas y habilidades para negociar, para acercarnos a nuestros acreedores y negociar. Nosotros queremos que se establezcan mecanismos de estos negociaciones que sean mucho más formales. Esperemos que eso se lo implemente en el país en el corto plazo. Perfecto, José. Hablando sobre políticas ya en el Ecuador, hace poco se dio este anuncio de la central de riesgo que, como usted explicaba, ya no existe, pero se habla de eliminar esta información de los buros de crédito. ¿Qué implicaría esto? Y también hagamos énfasis que la medida que fue anunciada por el presidente no implica bajo ninguna circunstancia que se elimina el crédito o el compromiso de la persona. La deuda se tiene que pagar, pero lo que el presidente estaba anunciando es que se va a borrar la información de ciertos deudores. Explíquenos, por favor, cuáles serían las implicaciones y quizá qué recomendaciones como experto usted podría hacer para que mejore la calificación de las personas en lugar de borrar de los buros la información. Bueno, el decreto del presidente todavía no ha concluido en cuanto a su reglamento. Estamos a la espera de un reglamento que aclare ciertos temas. Sin embargo, Aval ya se ha adelantado a esta situación y ha hecho una serie de análisis y estudios que los presentaron la semana anterior. Y sobre este tema es interesante ver que el propósito aparentemente sería de que unos segmentos de clientes que no pueden acceder a scores que les permitan tener calidad de, digamos, tener buenas calidad crediticia, se le mejore el score. Entonces, lo que sucede es que de ese scorecard que yo les decía, se van a eliminar ciertas deudas. O sea, al eliminar ciertas deudas del scorecard, de la base de información, lo que va a suceder es que cuando se calcule el nuevo score, ese score va a ser mejorado. Esto tiene una serie de implicaciones. Ahora, hay personas en las que eso sí sucede, hay personas en las que eso no sucede, y asimismo, existen personas en las que probablemente habría que ayudarles más también. Es decir, hay personas que se quedan fuera y que no reciben una ayuda o un beneficio. Yo creo que hay que tratar de buscar aporte para esas personas. Y también aquí hay un riesgo para las instituciones financieras que deberán ser muy cuidadosos en otorgar los créditos, sabiendo que la información que ellos van a tener ahora ya no tiene cierta información histórica que antes existía. Entonces, no necesariamente puede ser que esos clientes sean buenos o los clientes sean malos. Entonces, es posible que el score me esté dando una información errada. Pero el propósito es bueno, el propósito es reincorporar de alguna manera a la gente en el sistema financiero, de alguna manera. En el reglamento habrán que incorporar nuevas particularidades y debemos buscar todos mecanismos, como dice el presidente, de encuentro, para que conjuntamente encontremos esas soluciones. O sea, en realidad la solución a todos estos problemas se dan en la medida en la que las dos partes que están atadas, están unidas en un conflicto, liberen eso a través de acuerdos que sean beneficiosos para las dos partes. Sí, comprendo, José. Ya estamos un poquito pasados del tiempo, pero tenemos una pregunta más que me parece importante hacerla porque muchas personas tienen problemas con sus tarjetas de crédito principalmente y suelen plantearse la medida de cancelar sus tarjetas de crédito. José Patricio, ¿cuáles serían las alternativas? ¿Cómo cancelar una tarjeta de crédito y qué tanto afectaría cancelarlas todas, cancelar unas, a mi historial, a mi score crediticio? A ver, como yo les mencionaba, cuando decimos cancelar la tarjeta de crédito, yo asumo que lo que estamos pensando es pagar
y cerrarla, ¿no? O sea, porque si es que la tarjeta está a su cupo máximo y todavía no he pagado todo, probablemente tengo que pagarlo. Si es que pueden pagar la tarjeta de crédito y pueden ser disciplinados en no volverla a explotar, probablemente no sea una buena idea de devolverla. Pero si es que yo ya me conozco, así como dicen, si ya saben cómo yo soy y no puedo manejar la tarjeta de crédito, sí es mejor que no la manejen hasta que tengan una adecuada educación financiera y disciplina en cuanto a sus finanzas. Pero por lo general, el hecho de que devuelvan sus tarjetas de crédito y que sus cupos se reduzcan, va a hacer que se reduzca también su score de crédito, dado los modelos que normalmente utilizan las entidades de cálculo. Es decir, si es que pueden pagar su tarjeta, la recomendación es paguen, pónganse al día y administrenla adecuadamente, no la devuelvan. Ahora, si es que saben que no pueden manejarla así, es más, vayan, rómpanla y vayan pagando hasta que terminen de pagar. José, sé que le prometí que iba a hacer la última pregunta, pero hay alguien que me está insistiendo acá, que no me olvide de esta pregunta. Y es, si tengo un mal score, porque tuve problemas y quizás al principio fui muy joven, no manejé bien mi crédito, ¿cómo lo puedo mejorar con el paso de los años, meses, días? ¿Cuánto me va a tomar mejorar mi score? Sí, sí pueden mejorar y eso es un tema que deberían realizarlo. ¿Cómo lo van a mejorar? Lo van a mejorar pagando puntualmente al menos aquellas obligaciones que normalmente lo están haciendo. Si una persona que ha tenido un mal score y que tiene ahora un plan celular y va pagando su plan celular puntualmente y paga todos sus servicios puntualmente y arregla con sus acreedores anteriores y ojalá extienden plazos, reducen cuotas, en fin, puede llegar a tener un buen historial. En el Ecuador es bastante más fácil que en otras partes. Acá en el Ecuador tenemos historial de 3 años, en otras partes 7 y hasta 10 años, ¿sí? Pero a la persona yo lo que le sugiero es que haga un planteamiento de su caso y en base a eso, con un compromiso, visite varias instituciones financieras y les pida que le den ese apoyo. Y evidentemente que se ponga al día, que haga un esfuerzo de ponerse al día o de acordar todas sus obligaciones que quedaron pendientes con otros acreedores. Sobre este tema también le recomiendo que se conecte a deudasos.com. Ahí tenemos una serie de mecanismos y servicios que le pueden ayudar para este propósito. Perfecto, José. Muchísimas gracias por todos los comentarios, las respuestas. Bueno, yo me despediría nada más recordándole a las personas lo importante que es la educación financiera, que puedan participar de este tipo de eventos. Aval ha tenido una excelente iniciativa y yo los felicito. Ojalá que puedan ser más, porque hay muchas personas interesadas en este tipo de conversatorios, en este tipo de temas, y sería genial que pudieran continuar haciendo. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias, José Patricio. Realmente ha sido lo más ilustrativo el haber conversado con ustedes. Agradecemos en nombre de Aval Buró y de Tus Finanzas su participación. Creo que hemos aprendido esta tarde y nos vamos felices con la actitud de niños con la que inició José Patricio. Esto no se termina. Queremos invitarles a asistir al último conversatorio que se realizará mañana, jueves 10 de junio, con el tema Saca tu primer crédito y construye tu score crediticio. Se enfoca en estudiantes, en jóvenes, en personas que no tienen un historial crediticio. Es decir, va a contestar otra cantidad de preguntas y los expositores son justamente profesores decanos de la Universidad de la UTLA, Felipe Martínez, de la PUCE, Mariano Merchán, y de la USFQ, Santiago Mosquera. Y finalmente el viernes tendremos el cierre con un resumen de todas estas jornadas. Para más información, por favor, www.avalburó.tusfinanzas.es. Los esperamos y muchísimas gracias por su presencia, por su puntualidad y por su interacción, porque ha sido lo más interesante. Buena noche y que pasen muy bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches, chao.